Ya me había acostumbrado a la soledad, ¿sabes? Con el tiempo, uno deja de esperar mucho de las personas, incluso de aquellas a las que más ama. Pero nada me preparó para lo que pasó en ese hospital. Me llamo Emilia. Tengo 72 años. Y sí, ya pasé por muchas cosas en esta vida. Fui madre y padre al mismo tiempo. Crié a mi hija sola después de que Roberto, mi esposo, nos dejara cuando Claudia aún no había cumplido 7 años. Murió joven, del corazón. Y el mío casi se detuvo junto con el de él. Desde entonces, todo lo que hice fue por ella. Cada ropa lavada, cada hora extra como costurera, cada comida sencilla que ponía en la mesa. Todo era pensando en Claudia. No tenía lujos, pero hacía lo imposible para que ella tuviera dignidad, para que estudiara tuviera que vestir, que comer. Y lo tuvo. Estudió, se graduó en Derecho, pasó en un concurso, se convirtió en una mujer de carrera, de esas que caminan deprisa, llenas de agenda, reuniones y compromisos importantes. Fue ahí cuando empecé a convertirme en un recordatorio incómodo para ella, como si fuera una piedra en el zapato de la vida brillante que construyó. Llamaba y ella decía que estaba ocupada. La invitaba a Masato a almorzar y decía que no podía. «Mamá, luego paso por ahí». Pero ese luego se convertía en semanas y las semanas en meses, y yo aprendía a tragar el silencio. Y aún así, incluso sintiéndome dejada de lado, nunca dejé de amar. Nunca dejé de preparar ese pudín que le gustaba cuando decía que iba a venir. Nunca dejé de guardar sus fotos en la estantería. Y cada año, en su cumpleaños, le hacía un pastelito, aunque fuera sola. Me sentaba en la mesa de la cocina, miraba la vela encendida y hacía una oración. «Cuídala, Dios mío, aunque ya no se acuerde de mí». Hasta que un día empecé a sentir un dolor en el pecho. Pensé que era solo nervios o cansancio, pero el dolor aumentó. Vino un mareo, falta de aire. Los dedos de la mano izquierda se me entumecieron. Fue mi vecina, doña Dalva, quien me socorrió. Me llevó al hospital casi arrastrándome. Yo, mareada, con miedo, sin saber si iba a volver a casa. Me internaron. Me hicieron exámenes. Me dejaron en observación. Los médicos dijeron que era un cuadro grave, que podía haber sido un principio de infarto. No podía dormir bien ahí, con esa luz fría, ese olor a desinfectante y los pitidos de las máquinas. La comida llegaba fría, la manta era demasiado delgada y las horas tardaban en pasar. Pero lo que más me dolía no era el cuerpo, era el corazón. Y no por la enfermedad, era la ausencia de Claudia. En el segundo día, aún con el suero, en el brazo, agarré el celular y la llamé. Llamé 2 veces. Nada. Le mandé un mensaje. Sin respuesta. Esperé. Me convencí de que debía estar ocupada, quizás en una audiencia, quizás de viaje por trabajo. En el fondo sabía que no era eso. Pero uno se miente a sí mismo cuando ama demasiado. En la madrugada del tercer día, lloré. Lloré bajito, para no molestar a nadie. Una enfermera nueva, Rafaela, me agarró la mano. Me trajo un té. Escuchó mi desahogo. Dijo que le recordaba a su abuela. Y ahí, una chica que nunca me había visto en la vida, hizo más por mí que mi propia hija. Recordé cuando Claudia era pequeña. Las noches en que tosía sin parar y yo pasaba la madrugada haciéndole inhalaciones con una palangana de agua caliente y un paño en la cara. Los días en que quitaba mi propio plato de la mesa para asegurarme de que ella comiera. Las veces que me subía a un autobús lleno solo para llegar al trabajo y garantizar el uniforme de su escuela. Y ahí estaba yo, sola en un hospital, vieja, cansada y, una vez más, con el corazón roto.
Al día siguiente reuní coraje. Le mandé un mensaje a Claudia. Escribí: «Hija, estoy internada. Sentí mucho dolor en el pecho. Tengo miedo. ¿Puedes venir a verme?». La respuesta llegó 1 hora después. Corta, fría, helada. «Mamá, no puedo perder tiempo con eso ahora». Leí eso unas 5 veces. El corazón se me apretó de una manera que ninguna máquina del hospital detectaría. No me merecía eso. No después de todo. No después de una vida entera de renuncias. Ahí, en ese momento, algo dentro de mí murió. Y no fue el cuerpo, fue la esperanza. Guardé silencio el resto del día. Y al día siguiente también. Los médicos dijeron que podía irme a casa. Me entregaron los papeles, explicaron los medicamentos. Me ofrecieron silla de ruedas para salir, pero la rechacé. Salí caminando, sola, como siempre fui. Pero no fui a casa, no. Tomé un taxi y fui directo al registro civil. En el camino vi la ciudad pasar por la ventana como una película antigua. Recordé cuando llevaba a Claudia a la escuela de la mano, cuando decía que quería ser doctora de personas, cuando me abrazaba fuerte, con ese olor a niña y decía: «Mami, tú eres mi mejor amiga». ¿En qué momento perdí a esa niña? En el registro pedí agendar una reunión con mi abogada, la misma que me ayudó años atrás a legalizar la casa. Me senté y esperé. Y cuando ella llegó, me preguntó: «Doña Emilia, ¿qué pasó? Está usted pálida». Le respondí con calma, mirándola a los ojos. «Pasé 3 días en el hospital esperando a mi hija y me dijo que no podía perder tiempo conmigo. Entonces decidí que yo tampoco voy a perder tiempo con ella. Quiero cambiar mi testamento». Ella me miró sorprendida, pero no me juzgó. Simplemente abrió la carpeta, sacó los documentos y empezó a escribir. Y mientras escribía sentí como si un peso se me quitara de los hombros. Como si, por primera vez, estuviera cuidando de mí. Porque si ella no tuvo tiempo para mí cuando más la necesité, entonces yo tampoco tendré tiempo cuando toque a mi puerta esperando algo. Mi testamento dirá todo lo que mi corazón cansó de repetir. Quien está ausente en los momentos de dolor no tiene derecho de estar en los días de recompensa. Y esta es solo la primera parte de lo que aún está por venir. La noticia de mi alta no llegó hasta Claudia por mí. Simplemente ya no tuve ganas de avisar nada. Silencié el celular, desconecté el portero, cerré el portón. Por primera vez, no era yo quien estaba esperando. Ya había esperado demasiado, por una hija que ya no recordaba el valor de la madre que la crió con tanto esfuerzo. 3 días después de mi ida al notario, Claudia apareció. La vi por el reflejo de la ventana. Su coche nuevo estacionando frente a mi casa. Tacones altos, blazer elegante, gafas de sol y la prisa estampada en el rostro. Tocó el timbre 3 veces. Me quedé allí, sentada en el sillón de la sala, escuchando el sonido como quien escucha una canción vieja que ya no despierta emoción. «¿Mamá?», gritó desde afuera. «Mamá, vine a verte». La enfermera dijo que ya le dieron el alta. ¿Por qué no me avisó? Ella no sabía que su ausencia ya me había avisado todo lo que necesitaba saber. Abrí la puerta despacio. Ella me miró con ese aire de: «Ya estoy aquí, todo está bien». Pero no lo estaba, y lo sintió en el silencio de mi mirada. Yo sé que tardé. Perdóname. Fue una semana muy difícil en el trabajo. Tuve 3 audiencias, reuniones, con el jefe, un problema con un cliente. Tú sabes cómo es. «No, Claudia», respondí con calma. «Ya no sé cómo es. Hace tiempo que tu vida se volvió una excusa perfecta para la ausencia». Ella bajó los ojos y por un instante pareció tener vergüenza, pero no lo suficiente para cambiar. Solo lo suficiente para intentar suavizar el momento.
Le traje unas cosas, un pastelito, un jugo y un regalo, dijo ella, intentando sonreír. Rechacé con cortesía. La invité a sentarse, y allí, en 1900, esa sala donde durante tantos años esperé su presencia, finalmente abrí el corazón. Claudia, casi muero. Sola. Tu ausencia fue más dolorosa que la enfermedad. Te esperé, mandé un mensaje, pedí tu presencia y dijiste que no podías perder tiempo conmigo. Aquello me atravesó como un cuchillo. Mamá, lo dije sin pensar. Estaba nerviosa, sobrecargada. Y yo estaba hospitalizada, Claudia. Yo era la mujer que te crió sola. ¿Recuerdas? Que dejó de comer para que tú tuvieras que comer. Que cosía hasta tarde por la noche para que tuvieras cuadernos nuevos en la escuela. Que enfrentaba autobuses llenos, frío, fiebre, para que nunca te faltara nada. ¿Y tú no tuviste tiempo para mí? Ella comenzó a llorar. Por primera vez en muchos años, vi a mi hija despojada de arrogancia. Pero ya era demasiado tarde. Fui al notario, Claudia. Cambié mi testamento. Ella me miró con los ojos bien abiertos. ¿Cómo así? Así mismo. Lo que era tuyo por derecho de sangre, ahora será por merecimiento. Y lamentablemente, ya no mereces nada. Decidí dejar todo a la asociación que cuida de ancianos abandonados. Al menos allí, valoran lo poco que reciben. Claudia se levantó bruscamente. Mamá, está haciendo esto por rencor. Esto no es justo. Soy su hija. No, Claudia. No es por rencor. Es por justicia. Justicia con la mujer que fui. Con la madre que ignoraste. Con los años que no quisiste compartir conmigo. No se trata de dinero. Se trata de dignidad. Se trata de lo que vale una presencia. Y la tuya ya no vale nada. Ella salió dando un portazo. Dijo cosas duras mientras se iba. No respondí. Solo cerré la puerta y respiré hondo. Un peso había salido de mi pecho. No el peso del rencor, sino el de la expectativa. Esa noche no lloré. Por primera vez en muchos meses, dormí con la almohada seca. El silencio de la casa ya no me hería. Ahora me pertenecía. Al día siguiente fui hasta la asociación que recibiría mis bienes. Era un lugar sencillo, pero lleno de vida. Fui recibida con abrazos, sonrisas, té caliente. Conté mi historia a otras mujeres como yo. Allí encontré hermandad, encontré sentido, encontré paz. Conocí a doña Teresa, de 80 años, abandonada por sus 4 hijos. Su mirada era dulce y me contó que cantaba canciones antiguas para calmar los dolores. Conocí también al señor Antonio, que decía que la soledad era el mayor castigo de quien solo amó. Cada historia era un espejo de la mía, y cada abrazo que recibí allí valía más que cualquier bien material. Mientras caminaba por el patio de la asociación, viendo a esas personas que el mundo había olvidado, sentí algo que no sentía desde hacía años. Pertenencia. Ellos me escuchaban con atención. No tenían prisa. Sabían lo que era ser dejado atrás. Y allí reafirmé mi elección. Mi testamento dejaría no solo la casa, sino también mis libros, mis ahorros, mis discos antiguos, mi tiempo, mis visitas y mi cariño. Lo dejaría todo para quien entiende que el cariño no es una obligación, es un regalo que uno elige devolver. Pasaron semanas. Claudia no llamó, y yo tampoco la llamé más. La rabia pasó, el rencor se volvió cicatriz, y la decisión ahora era convicción. Un día, por casualidad, encontré a una amiga de Claudia en el mercado. Me saludó y preguntó: «Doña Emilia, Claudia me dijo que usted está enojada con ella, que ya no quiere saber nada de la familia. ¿Es verdad?». Sonreí con dulzura y respondí: «No es que no quiera saber de la familia, hija.
es que aprendí que familia no es solo quien nace de nuestra sangre, es quien elige estar presente. Y eso Claudia eligió no ser. En ese instante sentí que mi respuesta fue el verdadero testamento que necesitaba dejar. Un testamento que no necesitaba papel ni firma reconocida. Porque a veces la sangre no es suficiente. Amor, respeto, cuidado. Eso sí hace una familia. Y, irónicamente, fue lejos de mi hija que me sentí, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente amada. Claudia no volvió a llamar. En los primeros días después de nuestra última conversación, esperé un mensaje, un intento de retractación, una disculpa. Pero no llegó nada, solo el silencio. Ese mismo silencio que ya me acompañaba desde hacía años. Era como si todo lo que yo había dicho hubiese chocado contra una pared de orgullo. Pero ya no sufría como antes. En su lugar, sentí una extraña tranquilidad. Había dicho todo lo que necesitaba. Por primera vez, mi voz no había sido usada para acoger, sino para protegerme. Y esa elección me trajo paz. Volví a mi rutina, ahora con nuevos aires. Mis días empezaron a llenarse con pequeñas visitas a la asociación de ancianos. Ayudaba con lo que podía, organizaba donaciones, servía café, contaba historias. Allí, nadie corría contra el tiempo. Era un lugar donde cada segundo era respetado, valorado. Y fue entre conversaciones con aquellos que el mundo olvidó que me di cuenta. No era la única. Había muchas madres como yo. Mujeres que lo dieron todo y recibieron el olvido como pago. El dolor de cada una era un espejo del mío. Una tarde, mientras ayudaba a doña Lourdes a pintar una maceta, sonó el teléfono de la asociación. Era Claudia. Hola, soy la hija de doña Emilia. Necesito saber si ella está bien. Ya no contesta el celular. Ni abre el portón. La encargada me miró. Yo estaba al lado y preguntó: «Doña Emilia, ¿quiere que le diga que usted está aquí?» Miré al suelo por un segundo. Respiré hondo. «Puede decirlo, pero sin detalles. Solo diga que estoy bien». Ella respondió a Claudia con amabilidad y colgó. Yo sabía. Ese silencio le incomodaba más a ella de lo que alguna vez me incomodó a mí. Días después, recibí una carta. Claudia me decía que estaba preocupada por mi estado emocional y que pretendía hablar sobre las recientes decisiones judiciales. Apenas terminé de leer, sonó el portero. Era ella. Estaba más contenida, cabello recogido, rostro serio. Entró sin esperar invitación y dijo, de forma directa: «Mamá, necesitamos hablar. Lo que hizo es muy grave. ¿Sacar mi nombre del testamento así, de la nada? Soy su única hija. ¿Usted sabe lo que eso representa?» Representa exactamente lo que viví contigo, Claudia. Nada más, nada menos. Usted no puede actuar así por impulso. Existe un proceso legal. Hablé con un abogado. Puedo impugnar ese testamento. Sonreí levemente, una sonrisa cansada, no irónica. Esperaba una disculpa. Recibo una amenaza. Está todo bien, hija. Solo estás siendo tú misma. Mamá, soy abogada. Trabajo con esto. Usted no está pensando con claridad. Y tú estás pensando con afecto. ¿Con amor? ¿Con remordimiento? Ella no respondió. Solo cruzó los brazos, como si aquello fuera una fría reunión de trabajo. Tengo derecho a ese patrimonio. Soy su heredera legítima. Tienes la sangre, Claudia, pero perdiste lo demás. Ella se levantó, nerviosa. Caminaba de un lado al otro, intentando encontrar argumentos que me convencieran, como si yo fuera una clienta o una testigo en un juicio. Mira, no quiero pelear contigo, pero si es necesario voy a impugnar esto legalmente. No es justo. ¿No es justo?, pregunté con voz baja. ¿Qué no es justo, Claudia?
Que una madre cansada de ser ignorada elija ser respetada. Que una mujer que casi muere sola decida no dejar su legado en manos de quien no la valoró. Yo te valoré, mamá. Siempre te valoré. Valoraste la imagen de la hija ejemplar, pero nunca la presencia. Nunca estuviste ahí cuando realmente importaba. Ella se quedó en silencio. Por primera vez, su armadura pareció agrietarse, pero aún así, el orgullo fue mayor. Voy a resolver esto, con o sin tu autorización. Y se fue, dando un portazo. No lloré. No me sorprendí. Aquello no era dolor. Era solo constatación. Días después, fui citada a una reunión con mi abogada. Claudia había iniciado un proceso para impugnar el testamento. Yo podría revertirlo, pero no quise. Pedí que siguieran con firmeza. Doña Emilia, ¿está segura? Esto puede ir a juicio formal. La exposición emocional puede ser pesada. Estoy segura. Por primera vez en la vida, elegí protegerme. Y no voy a retroceder. El caso empezó a avanzar. Amigos en común se enteraron, comentaron. Algunas me llamaron preguntando si no creía que eso era extremo. Yo solo decía, extremo es morir olvidada por quien más amaste. Claudia intentó varios enfoques, emocionales, jurídicos, racionales. Pero en ninguno hubo lo que realmente importaba, arrepentimiento sincero. Una tarde, encontré en el buzón un sobre. Era una carta escrita a mano por ella. La caligrafía temblorosa, como quien escribe entre lágrimas. Mamá, sé que actué mal, pero yo también estoy herida. Siento que me diste la espalda como si nada de lo que vivimos importara. No es eso. Solo no sé cómo pedir perdón sin sentirme humillada. Creo que heredé ese orgullo de mi padre. Perdón por todo. Solo quería entender dónde nos perdimos. La leí y la volví a leer. Y guardé la carta. Por primera vez, sentí que ella estaba empezando a escuchar. Pero aún era temprano. La cura no llega con una carta, ni con promesas. La cura viene con cambio. Y yo, por primera vez, estaba dispuesta a esperar. Pero desde este lado, sin correr detrás, sin suplicar, sin justificar el amor que di, ahora era el turno de ella de esperar por mí. El proceso empezó a avanzar más rápido de lo que esperaba. En menos de 2 semanas, recibí la notificación oficial. Claudia había impugnado judicialmente mi nuevo testamento. Decía que no estaba en plenas facultades mentales cuando lo redacté y que había influencia de terceros interesados. Aquello no era solo un intento de reversión, era una acusación, un ataque directo a mi cordura. Leía las palabras y apenas podía creer que vinieran de mi hija, la mujer que llevé en mi vientre, que acuné en las madrugadas de fiebre, que defendí de las críticas del padre severo. Ahora cuestionaba mi lucidez. Eso dolía más que cualquier ausencia. Mi abogada, Marcia, me llamó para una reunión. Doña Emilia, estamos ante un intento claro de anulación por incapacidad. Pero quédese tranquila, tenemos informes médicos que comprueban su plena conciencia. Y más, tenemos testigos. Asentí con calma. No quiero venganza, doctora. Solo quiero que ella aprenda. No por el dolor que yo sentí, sino por la verdad que ella siempre ignoró. Marcia era firme, pero también sensible. Sabía que esa batalla era más emocional que jurídica. Ella no quiere solo el dinero, ¿sabe? Ella quiere el control. Perder espacio en el testamento, para ella, es como perder autoridad sobre usted, y eso no lo acepta. Las palabras de la doctora resonaron hondo. Claudia siempre tuvo ese rasgo, el orgullo que rozaba el autoritarismo. Lo heredó del padre, es cierto, pero lo cultivó sola. Durante el proceso, comenzaron a llegar invitaciones para sesiones de conciliación. Claudia, a través de sus abogados,
Proponía acuerdos, un porcentaje del patrimonio, una propiedad, una pensión vitalicia. Negativas, todas. Yo no necesitaba pagar la paz con mi dignidad. Y fue en ese tiempo que algo inesperado sucedió. Un día, saliendo de la audiencia preliminar, una señora me abordó en el estacionamiento. Llevaba gafas oscuras, ropa sencilla y una voz que temblaba. ¿Usted es la madre de Claudia? Asentí sorprendida. Perdóneme, soy Lucía. Trabajé con ella en la antigua oficina. Fuimos amigas por un tiempo, hasta que me despidió sin motivo. Sé que no tengo derecho a entrometerme, pero... Doña Emilia, usted está en lo correcto al protegerse. Claudia es mucho más dura de lo que parece. Vi cosas, actitudes hacia usted en las conversaciones. Sentí que hablaba de su propia madre como si fuera una carga, y eso me dolía. Perdí a la mía tan temprano. Me quedé en silencio, escuchando cada palabra como quien oye ecos del pasado. No lloré. El dolor, ahí, era demasiado viejo para volverse lágrima. Gracias, Lucía. Solo el hecho de haber venido ya me reconforta. Ella sonrió, y antes de irse, dijo: ella se va a dar cuenta, quizás demasiado tarde, pero lo hará. La semana siguiente recibí una citación para declarar. Era la primera vez que vería a Claudia en persona desde aquella conversación fría en mi sala. Entré en la sala de audiencia con las manos firmes. El juez, un hombre sereno y de mirada atenta, pidió que habláramos sobre nuestra relación. Claudia fue la primera. Siempre fui una hija presente. Llevé a mi madre al médico. La ayudé económicamente. La cuestión es que en los últimos años comenzó a aislarse, a tomar decisiones impulsivas. Eso culminó con este testamento absurdo. Así era como me veía. Impulsiva. Ese era el nombre que le daba a mi dolor. Llegó mi turno. Me levanté despacio, respiré hondo y hablé mirando a los ojos del juez, pero sin quitarle los ojos a ella también. Señor juez, no soy una mujer rencorosa. Viví toda mi vida por mi hija. Trabajé el doble, me privé de sueños, silencié heridas para que ella pudiera tenerlo todo. No quiero herencia, ni disputa, solo quiero respeto. Cuando estuve en el hospital, sola, por días, comprendí que la vida no me debía nada. Pero mi hija sí, debía presencia, afecto, consideración. Claudia bajó la mirada. Por primera vez, tal vez, se avergonzó. No hago esto por venganza. Hice el testamento nueva, lúcida, consciente, y si elegí no incluirla, fue para proteger lo que construí de la frialdad que me destruyó. El patrimonio es mío, el legado es otro, y el legado que quiero dejar es este: que amor sin cuidado es solo egoísmo con moño bonito. La sala quedó en silencio. El juez agradeció mi testimonio. Claudia permaneció callada, mirando hacia abajo. A la salida, intentó acercarse. Tocó mi brazo. «Mamá, ¿podemos hablar?» «Ahora no, Claudia. Estoy cansada. Y tú también deberías estarlo. Cansada de luchar contra quien solo te amó». Me fui sin mirar atrás. Esa noche, me quedé sentada en la veranda de casa, escuchando los grillos, sintiendo el viento tocarme el rostro. Pensé en todo lo que viví, en las decisiones que tomé, en las ausencias que soporté. Y por primera vez no me sentí culpable. Había protegido lo que quedaba de mí. Y a veces, la justicia es exactamente eso. No vengarse, sino preservarse. Claudia pasó días en silencio después de la audiencia. No era común en ella, ese silencio. Siempre fue ruidosa en sus opiniones, firme en sus decisiones, práctica hasta el punto de la frialdad. Pero ahora, por primera vez,
Las certezas que siempre había llevado parecían escurrirse entre los dedos. No dormía bien. Los argumentos que usó en el tribunal resonaban en su cabeza, pero sonaban vacíos, casi ridículos. ¿Y las palabras de su madre? Esas sí, estaban vivas dentro de ella. Como astillas que molestan y de tanto arder, empiezan a hacer pensar. Una noche, mientras revisaba documentos antiguos en la vieja casa de su madre, con autorización judicial, para evaluar los bienes involucrados, Claudia encontró una caja de cartón polvorienta dentro del armario del cuarto de huéspedes. Era una caja común, sin etiquetas ni cerraduras. Dentro de ella, un mundo que Claudia desconocía por completo. Cartas, diarios, fotografías, recibos de consultas y una carpeta roja con el nombre de su padre, Roberto Albuquerque. Dudó antes de abrirla. No era muy dada a la nostalgia, ni tampoco a las emociones guardadas en papel, pero algo en esa caja parecía llamarla, como si, finalmente, alguien le estuviera contando un secreto olvidado hacía décadas. La primera carta que leyó estaba amarillenta. Era de 1986. Querida Emilia, sé que es difícil seguir adelante sola con Claudia tan pequeña. Sé que las noches son largas, que el cansancio no tiene fin. Pero estoy aquí, aunque distante, deseando que todo salga bien. Me equivoqué al irme. Tú fuiste más valiente de lo que yo jamás sería. Firmaba Lucia, una amiga de la que Claudia nunca había oído hablar. Siguió leyendo, carta tras carta. Había relatos de las dificultades financieras, de los días en que Emilia vendía dulces en la calle para garantizar el colegio de su hija, de los turnos nocturnos como enfermera, de las veces en que tuvo que dejar a Claudia con vecinas porque no podía faltar al trabajo. Pero lo que más la impactó fue un fragmento de uno de los diarios de su madre. Hoy, Claudia me llamó pesada porque no la dejé ir a una excursión. Lloré escondida en el baño. Porque, en el fondo, ella no tiene idea de cuántas veces me dije no a mí misma para poder decirle sí a ella. Pero un día, tal vez, lo entienda. Y si no lo entiende, espero que, al menos, sepa que todo lo que hice fue por amor, no por control. Esa frase atravesó a Claudia, porque, en el fondo, ella siempre creyó que su madre intentaba controlarla, que imponía barreras, que la limitaba. Jamás imaginó que esas barreras eran, en realidad, trincheras de protección. Al día siguiente, Claudia buscó a Lucia, la excompañera de trabajo que había hablado con Emilia en el estacionamiento. Encontró su contacto en un cuaderno viejo de su madre. Quedaron para tomar un café. Lucia fue directa. Ella nunca habló mal de ti, ¿sabes? Ni cuando despediste a la mitad del equipo, ni cuando dejaste de visitarla. Siempre decía, mi hija es una mujer fuerte, solo necesita aprender a sentir. Claudia escuchó en silencio. La verdad es que tu madre es de esas mujeres que cargan el mundo sobre los hombros y todavía piden perdón por hacer ruido. Fue dura, sí, pero era la forma que encontró para mantenerte firme. Solo que un día se cansó de ser la única en luchar. Claudia sintió que se le cerraba la garganta y por primera vez en mucho tiempo no tuvo argumentos, solo un arrepentimiento amargo que comenzaba a invadirle el pecho con un sabor metálico. Claudia volvió a casa en silencio, pero con una incomodidad creciente. ¿Por qué, al fin y al cabo, nunca se interesó por la historia de su propia madre? ¿Por qué siempre vio a Emilia solo como aquella señora conservadora que se quejaba de la ropa, de los horarios, de las decisiones, sin jamás preguntarse qué había detrás de esa rigidez? Esa noche, volvió a abrir los diarios. Leyó hasta tarde. Descubrió que Emilia había perdido un hermano en la juventud,
que casi murió en su parto, que dejó de estudiar para mantener a sus padres, que tuvo un aborto espontáneo antes de que Claudia naciera y que ese bebé tenía nombre. Rafael podría haber tenido un hermano, murmuró, tocando la hoja con el nombre garabateado en tinta azul. Y fue allí donde lloró, no como hija indignada, sino como ser humano arrepentido. La semana siguiente, Claudia pidió visitar a su madre. La abogada de Emilia avisó que ella estaba reacia, pero Claudia insistió. Se encontraron en la veranda de la casa sencilla donde Emilia vivía ahora. La madre estaba sentada, leyendo, el pelo más blanco, los ojos más serenos. Pero había algo de distante en ella, como si una parte ya hubiera desistido de intentar ser comprendida. «Mamá». «Buenas tardes, Claudia. Yo quería pedirte perdón por no haber estado ahí, por haber dudado de ti, por nunca haber preguntado cómo te sentías». Emilia la observó en silencio. «Leí tus diarios, tus cartas, vi todo lo que pasaste, todo lo que guardaste, y me di cuenta de que nunca conocí a la mujer que eres. Solo vi a la madre. Y aún así, apenas miré». La anciana cerró el libro sobre su regazo. Respiró hondo. Su voz salió baja. «La vida me enseñó que no se exige amor, se ofrece y se espera. Cuando llega, es un regalo. Cuando no, es lección». Claudia se arrodilló frente a su madre. «Déjame aprender, mamá, aunque sea ahora, tarde, pero con verdad». Emilia la miró a los ojos, tocó su rostro con delicadeza. «No sé si mi corazón aún sabe llamarte hija como antes, pero podemos intentarlo, caminar, una conversación a la vez». Y fue así como el tiempo comenzó a coser los desgarrones, sin prisa, sin garantías, pero con verdad, porque a veces la mayor herencia que alguien puede dejar es la oportunidad de volver a empezar. Los días que siguieron a aquella conversación en la terraza estuvieron marcados por un silencio menos cortante entre madre e hija. No había afecto abundante, ni declaraciones emocionadas. Emilia no era de esas. Pero había algo nuevo, una mirada más prolongada, una escucha más sincera, una taza de café servida sin prisa, como quien empieza a permitir la presencia del otro sin dolor. Claudia, por su parte, estaba diferente. La hija que un día juró no depender nunca de nadie, ahora se sentía pequeña frente a la mujer que, durante tanto tiempo, había juzgado. El orgullo aún la arrastraba hacia el viejo comportamiento de autopreservación, pero había algo más fuerte ahora, la conciencia. Y la conciencia, cuando llega, no permite retorno. Claudia empezó a ir a casa de su madre cada semana. No hacía alarde, no avisaba con antelación. Llegaba, ayudaba a barrer el patio, traía frutas frescas del mercado, arreglaba algo en la cocina. Emilia, al principio, solo observaba. No preguntaba mucho, no elogiaba, solo permitía. Un día Claudia llegó con un regalo, un nuevo juego de tazas. ¿Recuerda aquellas tazas azules que a usted le encantaban? Encontré unas parecidas en una tienda antigua. Emilia tocó los bordes de la porcelana con delicadeza. Rompí una de ellas cuando te fuiste de casa. Estaba enojada, la lancé contra la pared. Pero luego me arrepentí, nunca volví a encontrar una igual. Claudia solo sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. En ese momento, entendió que, incluso en los gestos más duros de su madre, había dolor. Y el dolor, ahora lo sabía, muchas veces se disfraza de rabia para no mostrarse frágil. Sin que Emilia lo supiera, Claudia comenzó a revisar el proceso del testamento. Habló con su abogada. Pidió suspender temporalmente la redistribución de los bienes. Quería repensar todo, no por el patrimonio. Eso ya le sobraba.
sino porque ahora había comprendido que lo que su madre estaba haciendo no tenía que ver con dinero. Tenía que ver con decir lo que nunca pudo expresar en voz alta. Claudia también inició un proyecto social en nombre de Emilia, una iniciativa para apoyar a mujeres mayores abandonadas por sus familias. Usó sus propios recursos, contrató a un equipo de trabajadoras sociales y psicólogas y llamó al proyecto Voces del Silencio. Cuando Emilia se enteró, por medio de una entrevista en la radio local, no supo qué decir. Solo se sentó en el sofá, con la mano en el pecho, como quien intenta entender si lo que escuchó era realmente cierto. Algunas semanas después, Emilia fue invitada a visitar el espacio del proyecto. Llegó con recelo, con sandalias simples y un vestido estampado. Era una casa adaptada, con un jardín lleno de lavandas, salas de acogida, talleres de costura, lectura y música. Allí encontró a mujeres como ella, cansadas, invisibles, pero aún vivas. Y por primera vez en muchos años, Emilia lloró en público. Porque allí, en ese lugar creado por la hija que creía haber perdido, existía el reconocimiento que jamás esperó recibir. A la salida, Claudia la acompañó hasta la puerta. No sabía cómo pedir perdón, dijo con voz baja. Así que hice lo que creí que usted merecía. Emilia miró a su hija a los ojos. El perdón no se pide, se construye, y tú lo estás construyendo. Claudia la abrazó. Emilia dudó, pero respondió con los brazos temblorosos y el corazón más tranquilo que nunca. Pero como la vida nunca entrega todo de una vez, surgió un nuevo desafío. Claudia descubrió, en un examen de rutina, un nódulo en el seno. El médico fue directo. Había que investigar con urgencia. Por primera vez, se sintió frágil, vulnerable, asustada. Y la primera persona en la que pensó no fue su marido, ni los amigos de la alta sociedad, ni los médicos renombrados. Fue Emilia. Llamó aún desde la recepción de la clínica. «Mamá, ¿puedes venir conmigo? Es solo un examen, pero quería que estuvieras allí». Silencio por un momento. Luego, la voz firme de Emilia. «Claro que iré, hija. No necesitas pedirlo. Solo necesitas llamarme». El día del examen llegó. Claudia, acostumbrada a tener el control de todo, temblaba. Emilia le sostenía la mano con calma. Durante la espera, no hablaron mucho, pero sus ojos lo decían todo. El examen fue realizado. El médico salió por unos minutos. Volvió con el informe en la mano. Afortunadamente no es maligno, pero necesitamos extirparlo por seguridad. Un procedimiento simple con buena recuperación. Claudia respiró aliviada. Y Emilia apretó su mano con más fuerza. «Vas a superar esto. Y yo estaré aquí, a tu lado, como siempre estuve. Incluso cuando no me veías». En los días siguientes, Claudia se recuperó en casa, pero no en su mansión, de concreto y silencio. Se fue a casa de su madre. Quiso sentir el aroma del café recién hecho, dormir en el cuarto de su infancia, escuchar los ruidos de la calle sencilla donde creció. Y allí, entre colchas floreadas y hamacas en la terraza, madre e hija rieron, como hacía décadas no lo hacían. Hablaron del pasado, de lo que dolió, de lo que no puede ser cambiado, pero puede ser comprendido. Emilia contó historias de su infancia. Claudia confesó que siempre tuvo miedo de no ser suficiente. Y fue allí, entre un té de manzanilla y una confesión emocionada, que Emilia dijo: «Siempre fuiste suficiente, hija mía. Solo no sabía cómo demostrarlo». La relación entre ellas aún tenía cicatrices, pero ahora eran cicatrices limpias, que ya no sangraban. Claudia pasó a visitar a Emilia no por obligación, sino por nostalgia. Ambas asistían juntas al proyecto social. Almorzaban los domingos, caminaban por la plaza de la mano
Y sin darse cuenta, estaban viviendo algo que nunca habían tenido. Un vínculo verdadero, maduro y ligero. No era demasiado tarde. Era, en realidad, el momento justo. Porque algunas historias solo florecen después del invierno. Pasaron meses desde aquella recuperación en la casa sencilla de doña Emilia. El jardín, antes abandonado, ahora florecía con colores vivos. Los rosales que Emilia decía que jamás volverían a brotar habían desafiado al tiempo y renacido, como si sintieran el nuevo aire que ahora soplaba por allí. Claudia había cambiado de verdad. No era un cambio superficial ni estratégico. No se trataba de publicaciones en redes sociales ni de regalos comprados a las apuradas. Era algo más profundo. Una presencia constante, un cuidado silencioso, una escucha activa, un gesto de cariño que no pedía aplausos. Ya no dividía su vida en compartimentos: el trabajo, la apariencia, el estatus y la madre. Ahora doña Emilia formaba parte de la rutina, del corazón, del alma. El proyecto Voces del Silencio también florecía. La casa acogía nuevas señoras cada semana, muchas con historias semejantes a la de Emilia. Mujeres que habían sido olvidadas por hijos demasiado ocupados para mirar atrás y ahora ganaban voz, espacio y cuidado. Claudia, junto a Emilia, dirigía grupos de apoyo, promovía actividades y acompañaba cada historia con los ojos llenos de lágrimas. Emilia, por su parte, era inspiración viva. Una mujer que, incluso con tantos dolores, aún sabía reír, acoger y enseñar. Las demás ancianas comenzaron a llamarla Doña Vida, porque, como decían, tenía el don de devolver la vida a las otras. Una mañana, Claudia llegó más temprano a casa de su madre. Llevaba una caja envuelta con una cinta roja y una sonrisa llena de nerviosismo. «Mamá, necesito mostrarte algo». Emilia, desconfiada, tomó sus gafas y abrió la caja con cuidado. Dentro había un sobre con su nombre bordado. Y dentro del sobre, una copia del Nuevo Testamento. «Revisé todo, mamá. Ahora está como siempre debió ser. Lo que es tuyo por derecho está aquí. Pero no es solo eso. También incluí una cláusula especial». ¿Cláusula? Sí, que garantiza que, incluso si yo parto primero, el proyecto social Voces del Silencio continuará vivo. Y con tu nombre, doña Emilia. Porque tú eres el alma de todo esto. Emilia tragó en seco. No sabía qué decir. No hacía falta. Sí hacía falta. Porque esta es mi forma de decir que te veo, que te honro y que te amo. Doña Emilia lloró. Por primera vez, sin esconderse. Poco tiempo después, Claudia decidió vender la casa lujosa donde vivía. El matrimonio ya estaba en ruinas desde hacía años, sostenido solo por las apariencias. Optó por comenzar de nuevo. Se mudó a una casa más pequeña, más cerca de Emilia, más humana, más viva. Y allí, entre visitas, risas y domingos de lasaña en el horno, madre e hija construyeron una nueva historia. El vecindario se extrañaba al ver a Claudia barriendo la acera de la madre con una sonrisa en el rostro. Algunos murmuraban, otros elogiaban. Pero nada de eso importaba. Importaba que, al fin, estaban donde debían estar. Juntas. Emilia, ahora con sus cabellos completamente blancos y la piel marcada por décadas de lucha, cargaba algo que jamás había tenido: ligereza. La soledad que un día habitó sus noches fue expulsada por la presencia constante de Claudia, de los amigos del proyecto y de los nuevos sentidos que la vida le había dado. Incluso comenzó a escribir sus memorias, no para publicar, solo para dejar un legado, para que ninguna mujer se sienta sola con su propio dolor, decía. Claudia la incentivaba. Le compró un cuaderno de tapa dura, una pluma especial, y hasta sugirió: «Mamá,
Ponle el título. De El tiempo que casi perdimos. Y Emilia sonrió. Pero que ahora estamos recuperando, ¿no? Ahora no. Ya lo recuperamos. En el cumpleaños número 80 de doña Emilia, Claudia organizó una pequeña fiesta sorpresa en el espacio del proyecto. Estaban allí las señoras acogidas, los voluntarios, algunos vecinos y amigos que la vida fue dejando por el camino. Cuando Emilia llegó y vio todo aquello, las fotos de ella con las mujeres del proyecto, las flores lilas, el pastel con su nombre, se detuvo en la puerta, emocionada. «Todo esto es para mí». Claudia la abrazó por detrás, con delicadeza. «No, todo esto es por ti». Y entonces, entre canciones antiguas y bailes tímidos, Emilia subió al pequeño escenario improvisado y habló, con el micrófono tembloroso. «Durante mucho tiempo, creí que mi vida había terminado cuando mis hijos me dejaron sola en el hospital. El dolor de aquel día parecía ser el fin. Pero hoy veo que eso no fue un fin. Fue el comienzo. Silencio. Porque a veces uno necesita perderlo todo para entender lo que realmente importa. Y cuando lo que importa regresa, con amor y verdad, uno descubre que todavía es tiempo. Siempre es tiempo». Claudia lloraba. Las otras mujeres también. No morí en aquella cama. Renací. Y hoy, con 80 años, puedo decir, la vida valió la pena. Mucho. Después del discurso, Claudia se acercó. «Mamá, ¿puedo pedirte algo?» «Claro, mi amor». «¿Me llamas hija?» Emilia sonrió. Tocó el rostro de su hija con las manos firmes y llenas de historia. «Nunca dejaste de ser mi hija, Claudia. Solo estabas perdida. Pero encontraste el camino. Y ahora volviste a casa». Esa noche, Emilia se sentó en la terraza, sola, mirando las estrellas. En el regazo, el cuaderno donde escribía sus memorias. Y con la pluma en la mano, escribió la última frase de la última página. «El perdón no borró el pasado, pero iluminó el futuro. Y yo, que pensé que iba a morir sola, terminé la vida amada, rodeada de cariño. Descubrí que el tiempo cura, pero el amor salva». Y así, doña Emilia vivió sus últimos años en paz. No como alguien que venció todos los obstáculos, sino como alguien que finalmente fue reconocida. Y por encima de todo, amó y fue amada de vuelta.